Carreiras jauna, mahai inguruan parte hartzaileak, jaun Andreak, arratsalde on eta eskerrik asko etortzeagatik. Pozgarria da niretzat gaurko mahai inguru honen irekieran parte hartzea. Eskertu nahi diot zuzendariari, Manolo Carreiras jaunari, saio interesgarri honen antolaketa. Izan ere, dislexia da gizartean kezka handia sortzen duen gaia, eta hain zuzen ere BCBL zentrotik ikertzen ari den lerro estrategikoa. Como responsable de las políticas de educación superior e investigación del Gobierno vasco, es un placer para mí participar en un evento como el presente, organizado por el BCBL, Centro de Investigación de Excelencia perteneciente a la Red Vasca de Ciencia. Me gustaría dirigirles unas pocas palabras acerca del Basque Center on Cognition, Brain and Language, ya que a veces tengo la impresión de que conocemos poco el gran potencial investigador que como sociedad vasca tenemos. El BCBL es un centro internacional de investigación interdisciplinar para el estudio de la cognición, del cerebro y del lenguaje, creado en 2009, y que en muy pocos años ha conseguido erigirse en un centro de referencia mundial en su campo, gracias a la visión y al prestigio científico de un equipo humano liderado por el doctor Carreiras. El BCBL es, por tanto, un centro de referencia en generación de conocimiento. Su investigación de frontera entre varias disciplinas es de gran originalidad, tiene visibilidad internacional y genera gran impacto en el estado de la ciencia. Gracias al BCBL entendemos mejor cómo son los procesos cerebrales en la adquisición del lenguaje. Pero además de esto, el BCBL es capaz de generar sus propios recursos en forma de fondos de investigación provenientes tanto del Estado como de Europa. Es un centro que da beneficios en el sentido de que obtiene retornos de fondos europeos y otras convocatorias competitivas. Como administración podríamos decir que financiar el BCBL es una inversión. Este centro es además un centro de élite que produce innovación en el mercado y que genera oportunidades directas de negocio. En unos pocos meses lanzarán Neure, un producto comercial que establecerá líneas de atención y complemento al diagnóstico y sugerirá pautas de intervención a los terapeutas mediante la creación de un protocolo específico. Y por si todo lo anterior no fuera suficiente, el BCBL se toma muy en serio su vertiente de responsabilidad social y difusión del conocimiento. Mayo es el mes europeo del cerebro y el BCBL pone su grano de arena aportando tanto este debate de hoy como la organización del Congreso Científico Internacional sobre Dislexia, que tendrá lugar el jueves y el viernes. Además, organizará el taller práctico Dislexia Teoria TIC Practicará, el sábado 1 de junio. Estará dirigido a profesionales de la intervención para que puedan tener acceso de primera mano a los últimos avances en la investigación y en la puesta en práctica de nuevos métodos en torno a la dislexia. Después de esta pequeña explicación, confío en que compartirán conmigo la idea de que, como sociedad, hacemos muy bien invirtiendo en ciencia y en transferencia del conocimiento. Lo afirmo como responsable de la política científica del Gobierno vasco, pero me consta que la sociedad vasca también apoya esta inversión. Las encuestas más recientes reflejan claramente que los vascos y las vascas somos una de las sociedades europeas que mejor valora la ciencia y el conocimiento. Permítanme decirles, pues, que en mi opinión se trata de una magnífica noticia. Una sociedad que valora la investigación es una sociedad abierta al futuro, deseosa de estar informada y capaz de hacer frente a los difíciles retos que hoy se nos plantean. Pero no les entretengo más. Voy terminando. Vamos a dar paso, sin más demora, a la mesa de debate sobre dislexia. Reitero mi agradecimiento a los participantes y a ustedes les deseo una agradable sesión. Eskerrik asko etortzeagatik eta hurrengo arte. Tiene la palabra el doctor Carreiras. Arratsaldeon, ongi etorri. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por venir. Bueno, ya como la viceconsejera
nos ha comentado, el BCBL pues intenta tener su granito de arena, poner su granito de arena para la transferencia del conocimiento y, como todos ustedes saben, pues con cada congreso internacional que organizamos, pues tenemos una sesión abierta que llamamos Brain Talks, con el objeto de, bueno, transferir conocimientos de una forma más divulgativa a la sociedad vasca, para que entiendan un poco qué es lo que estamos haciendo con sus impuestos. Evidentemente, pues todos pagamos nuestros impuestos y los gobiernos de turno pues dedican parte de ese presupuesto a innovación, que es algo sumamente necesario, puesto que lo que hoy estamos disfrutando como comodidades, tal como el teléfono, el televisor, el frigorífico, son inventos de hace unos años. Lo que, bueno, las terapias del cáncer que hoy en día permiten una supervivencia que no existía hace 10 años, pues vienen de investigaciones básicas de hace 20 hasta que se forma un producto. Estamos en esa línea, estamos intentando innovar, investigar, entender qué es lo que sucede, arrancarle secretos a la naturaleza, qué es lo que sucede con chicos que tienen, en este caso, problemas para leer y que, por tanto, pues no pueden acceder a la sociedad de información. Hoy en día, pues nuestra sociedad es una sociedad de la información y sin el acceso a la lectura, pues no llegamos a convertirnos completamente en ciudadanos de primera. Y hay chicos que, bueno, con ayuda pueden hacerlo, no son tontos, tienen un problema de base genética que podemos ayudar a solucionar o mitigar, y por eso tenemos que entender qué es lo que sucede, qué es lo que pasa en el cerebro de esos chicos, cómo podemos ayudarles para que mejoren esa conducta. Eso va a ser un poco pues, el congreso que hemos organizado. Hemos traído pues, a 12 personas, líderes mundiales en este campo, y como es un campo en donde hay pues, diversas teorías, dificultades para entender qué es lo que pasa, hemos creado un formato completamente diferente al usual, en donde pues, van a debatir 2 a 2 teorías opuestas sobre ese problema. Y luego, el tercer día, como decía Itziar, pues vamos a dar otra visión más divulgativa a profesionales en el ámbito y a padres, con el objeto también, de nuevo, de realizar esa transferencia de información. En fin, el BCBL está comprometido por eso con la investigación básica, con atraer fondos, con atraer buenos investigadores y retener ese talento en Euskadi, y, por supuesto, en transferir pues, ese conocimiento a la sociedad a través de esa divulgación. Y, como también mencionaba Itziar, en breve, las cosas a veces no son tan breves, en unos meses, vamos a decirlo, pues pondremos a disposición de la sociedad en general herramientas, y no solo herramientas, sino profesionales que intentarán realizar un diagnóstico más minucioso, si cabe, y que obviamente no será en ningún momento un competidor con los gabinetes al uso, sino que lo que será es un centro, aspiramos a ser un centro de referencia en donde vayamos de la mano de los logopedas, de los profesionales del campo que querrán acudir a nosotros para dar un diagnóstico diferencial. Ese es un poco el objetivo de esa creación. Hemos tenido la fortuna de que el gobierno de turno haya invertido un montón de dinero en la creación del BCBL y, de alguna forma, pues ese esfuerzo ha de transferirse de nuevo a la sociedad. Ese es el objetivo de la creación de esa clínica y de la creación de un centro de software educativo. En fin, sin más dilación, yo creo que es momento de dar paso a los que van a formar parte de la mesa. No es una brain talk al uso, como hemos hecho otras veces. Esta vez pues hemos seleccionado a 5 personas con una perspectiva distinta sobre el ámbito, y luego pues yo intentaré actuar de maestro de ceremonias realizando una serie de preguntas para que nos den pues un poco su perspectiva sobre ellas. Y, por supuesto, al final, si alguien tiene preguntas, pues también estaremos encantados de responderlas. Muchas gracias, y yo creo que entonces vamos a dar paso a los profesionales y vamos a despedir, antes de nada, pues a nuestra viceconsejera. Muchas gracias por venir y, bueno, esperamos contar con tu presencia en otro momento. Eskerrik asko.
Bueno, muy buenas tardes de nuevo. Ante todo, quisiera agradecer la disponibilidad que han tenido estas 5 personas para acudir hoy y bueno, compartir con nosotros sus experiencias profesionales y de investigación. Tenemos con nosotros a Isabel Molina Zelaya, vicepresidenta de Dislevi, de la Asociación de Dislexia de aquí, del País Vasco. Tenemos a Uxue Doñate, que es neuropsicóloga del BCBL, es una de las integrantes de esa entidad Neure que esperamos vea la luz en los próximos meses. Tenemos también a la doctora Marie Lallier, que es investigadora del BCBL, con años de experiencia, aunque parezca muy joven, y lo es, por supuesto, pero con años de experiencia en dislexia en distintos centros internacionales. Tenemos también a Rosario Ortiz, también de la Universidad de La Laguna, con una gran experiencia en investigación sobre la dislexia. Y bueno, pues hemos complementado también con alguien desde el punto de vista de las políticas educativas, que es Belén Uriarte, directora del Berrisegune de Vitoria-Gasteiz. Sin más, pues paso a darles la palabra. Cada una va a exponer en torno a 10 minutos, ¿no? Y luego pues empezamos preguntas y debate. Entonces, comenzamos con Isabel Molina, si te parece. Gracias. Bueno, Arratsaldeon, Guztioi, buenas tardes. Soy la vicepresidenta de Dislevi, como bien ha dicho el doctor Carreiras. Soy además pediatra de profesión, por lo que veo muchos niños también con problemas de dislexia en mi consulta. En primer lugar, os voy a presentar un poco la asociación. Dislevi nace en el año 2009 y desarrolla su actuación en la Comunidad Autónoma del País Vasco y en Navarra. Pero ya como asociación de dislexia, desde 4 años antes, desde el 2005, ya ejercía sus actuaciones en Vizcaya, cuando 4 familias se unieron por las dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura que presentaban sus hijos y unieron sus fuerzas buscando un poquito una respuesta educativa de calidad a estas dificultades. En la actualidad, la asociación cuenta con más de 200 asociados. El título de nuestra presentación era Conocer, comprender y acompañar en la dislexia, porque en realidad ese es el camino que ha desarrollado la asociación y la que desarrolla también muchas familiares y muchas personas implicadas realmente en la educación de los niños con dislexia. Es un camino llano en algunas ocasiones, pero muchas veces costoso. En primer lugar, conocer la dislexia. ¿Por qué hay que conocer la dislexia? Pues la asociación desde un principio constató que había un gran desconocimiento de la dislexia por parte de la comunidad educativa, a pesar de los grandes avances tecnológicos que se habían ido dando y los avances también en el campo pedagógico. Hoy en día sabemos que la dislexia es un trastorno neurobiológico, tiene una base genética y eso nos ha ayudado gracias a los grandes avances que ha habido. Entre ellos tenemos los avances en neuroimagen, como la tomografía por emisión de positrones y con la resonancia magnética funcional, nos ha ayudado a visualizar esas áreas cerebrales que están involucradas en la lectura y nos ha marcado además esas diferencias que existen realmente entre los niños con dislexia y los que no lo tienen. También ha habido estudios histológicos iniciados ya por el doctor Galaburda, en los que se ha constatado también esas diferencias a nivel neurológico, a nivel neuronal. Y también los distintos estudios cromosómicos que se están realizando están intentando buscar esa base genética. Todo esto es muy importante porque intenta desterrar esa falsa imagen que puede haber de que son niños vagos o que son niños inmaduros o que son muy torpes. Y hay que abandonarla por otra mucho más realista, y es que simplemente tienen otra forma de aprender. Nunca un niño con dislexia no debe tener ningún impedimento para acceder al conocimiento.
La asociación desde un principio intentó formarse, conocer todos los avances que se iban dando y después trasladar este conocimiento pues, a otros colectivos, entre ellos pues, el colectivo del profesorado, en colaboración con el Departamento de Educación del Gobierno vasco, también a las familias, a los logopedas, a los pediatras también, en colaboración con la Asociación Vasca de Pediatría de Atención Primaria, y en general con distintos profesionales que estén interesados e implicados en la educación de los niños con dislexia. El segundo paso de nuestro camino es comprender. Comprender a un niño con dislexia es ponerse en su piel, saber cómo se siente un niño cuando pasa tantas horas en un ambiente educativo que fomenta la educación desde dos bases, sobre todo, con dos herramientas. Una, la lectura, como vehículo para aprender, y la otra, la escritura, como instrumento para evaluar eso que ha aprendido. Desde el ámbito educativo se ha visto muchas veces que existe una falta de flexibilidad y de adaptaciones a las dificultades específicas del aprendizaje. Esto sitúa a los niños con dislexia en una situación de desventaja con respecto a sus iguales. Una desventaja que se inicia ya desde el ámbito académico con el aprendizaje reglado y que luego persiste muchas veces a lo largo de su vida social y en el futuro profesional que tienen. Comprender a un niño con dislexia, saber hacerle consciente, y ellos son conscientes, de que les cuesta mucho más esfuerzo realizar las tareas, de que invierten mucho más tiempo que los demás y, en definitiva, las calificaciones escolares muchas veces que obtienen no van acordes con ese esfuerzo que han realizado. Todo esto hace que este método de aprender y de ser evaluados hace que muchos niños de estos terminen con una desmotivación por los estudios. Quieren abandonar, se aíslan, tienen problemas en su autoestima, muchas veces problemas de conducta y de comportamiento, ya que no destacan muchas veces, es cierto, en el ámbito académico, pues intentan destacar en otros ámbitos, a veces positivos, pero a veces no tanto. Sufren ansiedades y depresiones al ver que no pueden llegar igual que sus compañeros y muchas veces también acuden al pediatra con síntomas psicosomáticos, dolores de cabeza, dolores de tripa, mareos, sobre todo en ciertas épocas. Y al final puede acabar con rechazos a ir a la escuela. ¿Cómo frenamos? Hay que frenar todo esto y hay que frenarlo estimulando todas sus fortalezas. Son niños inteligentes que destacan en muchos ámbitos. A veces dentro del ámbito académico son muy buenos en música o son muy buenos en matemáticas o en otros ámbitos. También en lo social con los amigos o en el ámbito deportivo o familiar, y todo eso hay que estimularlo. Y el último paso de nuestro camino es el acompañarles. Acompañamiento porque ya sabemos que la dislexia no es una enfermedad como tal, que se cure, es una circunstancia personal que le va a acompañar a la persona durante toda su vida. Por lo tanto, es muy importante apoyarles y tratar de disminuir todas las dificultades que van a encontrarse en sus tareas, en el ámbito académico, pero también hay que disminuir el desgaste emocional que les va causando esto. El acompañamiento desde la familia resulta esencial para que tengan éxito. Las familias de los niños con dislexia se pasan habitualmente horas todas las semanas con ellos, ayudándoles, leyéndoles los textos, haciendo resúmenes con ellos, buscando información. Hay que dotarles de estrategias de aprendizaje, hay que establecer unas rutinas de estudio que son muy imprescindibles en ellos, pero tampoco hay que olvidar que hay que planificar actividades de ocio, tanto individuales como familiares. El acompañamiento desde la escuela, por supuesto que es esencial. A estos niños hay que ejercerles una rehabilitación desde el principio y después adaptaciones de distintos tipos. Adaptaciones de material muchas veces necesitan, usos de calculadoras, ordenadores, esquemas visuales, cualquier manera que les sirva para aprender. Adaptaciones en los métodos, ya hemos dicho que les cuesta más esfuerzo y que tardan más tiempo, pues habrá que dotarles de ese tiempo, darle tiempo para hacer las tareas, aligerarlas y a veces leerles los enunciados. Y adaptaciones en la evaluación, de cómo vamos a evaluar lo que han aprendido, pues bueno, procurándoles exámenes orales o de tipo test, lo que mejor se acopla a cada uno, intentando valorar realmente lo que han aprendido, el contenido y no tanto la forma o las faltas de ortografía. Pero hasta que todas estas buenas prácticas realmente se generalicen en toda la educación, tanto infantil como la primaria, secundaria, la obligatoria, la posobligatoria, en la universidad, en cualquier oposición o en cualquier aprendizaje que vayan a realizar en su vida, hasta que esto llegue, estos niños realmente están discriminados en su día a día.
La educación es un derecho de todos los niños y las personas con dislexia y con cualquier otra dificultad del aprendizaje van a poder desarrollar todas sus fortalezas siempre y cuando les dotemos de una igualdad de oportunidades reales para que puedan aprender. Para ir acabando, Dislevi, como asociación, las actividades que realiza son la de acoger, orientar, informar y formar a las familias y a las personas con dificultades específicas del aprendizaje que se acercan. Organizamos cursos de formación dirigidos a los profesores, distintos profesionales. También organizamos charlas y jornadas de divulgación. Mantenemos reuniones periódicas con las diferentes administraciones públicas para avanzar en el campo de la legislación y luego en la aplicación de las recomendaciones en las aulas. Y, por último, también colaboramos en proyectos de investigación y manteniendo relaciones permanentes con otras organizaciones del mismo ámbito. Y ya para acabar, os voy a contar un poquito cuáles son nuestros objetivos por los que luchamos como asociación. Son 4. Aplicar un screening, en principio, a toda la población sería nuestro sueño, a toda la población de 4 o 6 años para conseguir una detección precoz, muy importante. Cuanto antes se detecte, antes se ponen los remedios y se minimizan los problemas posteriores, tanto desde el Departamento de Sanidad como de Educación. Crear una unidad diagnóstica de trastornos del aprendizaje de referencia en toda la comunidad autónoma del País Vasco, donde se puedan realizar evaluaciones psicopedagógicas y diagnósticas. Identificar y dar respuesta a las necesidades específicas de este alumnado desde el Departamento de Educación, tal y como establecen las leyes estatales y autonómicas. Y, por último, implementar las buenas prácticas docentes que compensen la desventaja educativa de las niñas y niños con dislexia en las distintas etapas educativas en las que se van encontrando. Bueno, eskerrik asko. Muchas gracias, Isabel. Entonces ahora pasamos a Uxue. Kaixo, arratsaldeon. Vale. Bueno, yo os voy a hablar sobre la evaluación y diagnóstico en dislexia. La dislexia tiene una prevalencia entre el 6 y 17%. Bueno, esta prevalencia está sacada de países de habla con lengua opaca, pero en lenguas transparentes como es la nuestra, tanto el euskera como el castellano, la prevalencia es menor. La dislexia viene a menudo acompañada con otro trastorno, con trastorno de discalculia o con trastorno de déficit de atención. Entonces, es importante dentro del diagnóstico hacer también una evaluación a nivel tanto del cálculo como ver si hay otros posibles problemas. Vale, el diagnóstico de dislexia no podemos realizarlo hasta que se haya adquirido la lectoescritura. Normalmente el diagnóstico se hace hacia los 9 años, después de educación primaria en segundo curso, si no tercer curso. Pero, como bien ha dicho Isabel, en preescolar puede empezar a dar ya ciertos síntomas. Y sería interesante lo que ha comentado Isabel respecto al que hubiera algún tipo de screening para detectar a estos niños con algunas dificultades y ya empezar a trabajar para ir previniendo problemas posteriores. En preescolar, la sintomatología que puede presentar pues es un retraso en el lenguaje, en el habla, dificultad en el lenguaje expresivo y, sobre todo, también dificultades a la hora de aprender a nombrar los colores, el alfabeto, los números. En educación primaria, ya cuando empieza a adquirir la lectoescritura, los niños disléxicos empiezan a cometer varios errores en la lectura. Esta lectura no se automatiza, es una lectura muy mecánica y esto conlleva una lentitud. Tienen dificultades en asociar el grafema, que es la letra, con el sonido,
con el fonema, y tienen más dificultades, evidentemente, para leer palabras desconocidas o palabras inexistentes que palabras. Dentro de las mismas palabras, pues los errores que cometen son que empiezan a invertir letras dentro de la misma palabra, o que omiten, o incluso se inventan la misma palabra. En secundaria, hay veces que el diagnóstico no se ha hecho en primaria, y en secundaria, aunque la lectura ya no sea tan mecánica, sí sea un poco más fluida, sí que sigue habiendo problemas a nivel de comprensión. Por eso es importante, al igual que decía Isabel, que se adaptara todos los exámenes, los trabajos, que haya una comprensión de sus dificultades y que haya una adaptación real. En secundaria, pues hay los problemas a nivel de comprensión de textos, o en los exámenes también leen y no responden lo que tienen que responder porque realmente no han entendido o se han quedado solo con una idea. Y todo ello a menudo conlleva ya empezar a tener problemas de ansiedad, porque realmente se pueden sentir que no pueden, por mucho que se esfuercen, con tal y como está hoy en día, cómo se evalúa a los niños, pues resulta realmente difícil. Vale. En los criterios diagnósticos, tenemos el DSM. El DSM es un manual diagnóstico un manual diagnóstico y estadístico que usamos los clínicos, y los investigadores también lo usan para hacer diagnóstico. Hasta ahora hemos tenido el DSM-4, entonces en el DSM-4, dentro de los trastornos de aprendizaje, teníamos trastorno de lectura, o sea, dislexia, trastorno de cálculo, discalculia y trastorno de expresión escrita. Ahora mismo, dentro de poco tiempo, pues ya semanas, se saldrá a la luz el nuevo DSM, que es el DSM-5, y va a haber algunos cambios. En el DSM-5 lo que se va a hacer es los trastornos que teníamos antes dentro del aprendizaje, el de lectura, cálculo y expresión escrita, van a pasar a estar dentro de trastorno de aprendizaje específico. O sea, no se va a diferenciar dentro del diagnóstico, aunque todavía tenemos que esperar a que salga para ver específicamente qué características tiene. En el procedimiento de la evaluación, es muy importante la historia clínica, ya que a través de la historia clínica podemos saber si algún familiar es disléxico o si ha habido también dificultades a lo largo del desarrollo. Y después también conocer un poco la historia del desarrollo del niño, en preescolar cómo fue todo, cómo se desarrolló el lenguaje, porque todos los datos que nos puedan aportar son indicios. En dislexia, lo que comentaba también Isabel, que el nivel de capacidad cognitivo global son unos niños con un nivel de inteligencia de normal a alto. Los niños que tienen un CI, un coeficiente intelectual bajo, ya no, aunque tengan problemas de lectoescritura, no se consideran disléxicos, y es muy importante la discrepancia que hay entre el nivel de coeficiente intelectual respecto al nivel de lectura. En la evaluación, evidentemente, es muy importante hacer el diagnóstico a través de una evaluación de la lectura, de la escritura, de la comprensión, y también todos los procesos cognitivos que estén involucrados, como la memoria de trabajo, velocidad de procesamiento, etcétera. Entonces, pues el BCBL ha creado una extensión que es Neure, con el objetivo de realizar diagnóstico de dislexia, discalculia y trastorno específico del lenguaje, pero todo ello, como bien ha dicho Manuel, acompañado de otros profesionales, porque esto lo que queremos es ser una ayuda, un complemento, no un sustituto. Entonces, en el diagnóstico que se va a hacer en Neure, se va a hacer una evaluación neuropsicológica y después también se va a hacer neuroimagen.
Dentro de la evaluación neuropsicológica, el protocolo que vamos a seguir va a ser un protocolo realizado tanto por los investigadores como por las profesionales que estamos trabajando en Neure, y es un protocolo, bueno, pues muy detallado, porque estamos metiendo todos los conocimientos y los últimos avances que están obteniendo los investigadores. El protocolo va a ser tanto en euskera como en castellano, porque en euskera nos encontramos con muy poco material. Y el objetivo es, después de hacer el diagnóstico, dar un informe con pautas, que derivarlo, que vayan a su terapeuta, trabajen con su terapeuta, y todos estos datos que recojamos de estos niños, al mismo tiempo de manera anónima, sirven para los datos de investigación. De esta manera, cuantos más datos consigamos, cuanto más evaluaciones hagamos a niños con estos trastornos, más avances va a haber en la ciencia. Y pues probablemente pues dentro de unos cuantos años todo lo que se ha hecho tendrá su fruto en un diagnóstico más claro o más breve. Y bueno, pues estamos trabajando en ello. Y como bien ha dicho Manuel, pues dentro de unos meses ya comenzaremos. Vale. Muy bien, a continuación Maril Lallier, investigadora del BCBL. Bueno, Arratsaldeon, buenas tardes. Os voy a hablar un poco de la investigación en la dislexia del punto de vista de la neurociencia. Y bueno, lo que queremos, que intentamos entender es por qué la dislexia, por qué hay niños que sufren de dislexia y por qué hay niños que no sufren de dislexia. Y sabemos que la dislexia es un trastorno del neurodesarrollo. Entonces, la neurociencia nos puede ayudar a entender esta pregunta de por qué la dislexia, porque bueno, lo que hace la neurociencia es investigar las bases cerebrales de comportamiento complejo, como es la lectura, por ejemplo. Y más que todo, nos va a ayudar a entender qué es la serie de eventos que se ha desarrollado mal en estos niños desde el punto de vista del cerebro, para explicar lo que vemos al nivel conductual. Y un nivel muy, muy importante que nos ayuda en la investigación es el nivel intermedio entre el cerebro y el comportamiento de estos niños en lectura, que es el nivel cognitivo. Y el sistema cognitivo es un sistema del procesamiento de las informaciones. Y a este nivel podemos evaluar muchos subprocesos que son muy importantes para la adquisición de la lectura. Por ejemplo, el análisis ortográfico es un proceso muy importante y es el análisis de las formas visuales de las palabras. También hay el análisis fonológico, que es el análisis de las formas auditivas de las palabras. Hay muchos otros subprocesos, pero me voy a centrar en estos dos que son muy importantes para la lectura. Entonces, cuando hay problemas en estas varias esferas cognitivas, bueno, se supone que estos problemas están vinculados a distintas disfunciones cognitivas que reflejan la heterogeneidad de la dislexia, de los síntomas asociados a la dislexia. Y la neurociencia lo que intenta hacer es examinar, investigar las bases cerebrales de estas disfunciones cognitivas para validarlas y saber si son independientes o si están relacionadas. Y todo eso con el objetivo de mejorar el diagnóstico de la dislexia para saber qué subproceso a nivel cognitivo no se ha adquirido bien y para después trabajar en ello para una reeducación eficaz de la lectura para cada niño. Y para investigar las bases neurobiológicas de la dislexia,
tenemos varias técnicas de neuroimagen. Y en el BCBL, por ejemplo, tenemos la resonancia magnética, la magnetoencefalografía y el electroencefalografía. Estas técnicas tienen características diferentes, pero al final lo que nos permiten hacer es evaluar el cerebro al nivel estructural, es decir, que es medir las propiedades físicas del cerebro, y también al nivel funcional, que es medir la actividad del cerebro. Y con estas técnicas podemos empezar a contestar a algunas preguntas que son muy importantes para entender por qué un problema en el cerebro va a causar problemas a nivel ortográfico y fonológico que impiden la lectura. Una primera pregunta es ¿qué regiones están involucradas en la dislexia? Ya sabemos que hay una pequeña región en el hemisferio izquierdo, que es en el posterior, que estaría especializada en el análisis ortográfico de las palabras. También sabemos que hay otras regiones distintas que se encargan del análisis fonológico de las palabras. Y estas regiones forman la red de la lectura. Y ya sabemos que los disléxicos tienen diferencias funcionales comparándolos a los normolectores, porque vemos una hipoactivación en estas regiones en los disléxicos. Al nivel estructural, Isabel lo ha comentado, sabemos que hay diferencias también en estas regiones en las propiedades de la sustancia gris de las neuronas entre los disléxicos y los controles. Una segunda pregunta que la neurociencia nos puede ayudar a contestar es cuándo estas regiones se activan. Y lo que podemos mirar es si hay diferencias funcionales en la evolución temporal de la activación de estas regiones, ¿no? Y, por ejemplo, la magnetoencefalografía nos permite ver si cuando presentamos una palabra visual, estas regiones involucradas en la lectura se activan a puntos temporales diferentes entre un niño con disléxico y un normolector. Y la última pregunta creo que es muy, muy importante porque se trata en ella de las interacciones, las relaciones entre la ortografía y la fonología, que al final la lectura es eso, es asociar una forma auditiva de una palabra a su forma visual. Y la pregunta es cómo estas regiones cerebrales se comunican, se hablan entre ellas. Y eso, al nivel funcional, lo podemos medir viendo las correlaciones, las relaciones entre la actividad de estas regiones al mismo tiempo. Seleccionamos una ventana temporal y vemos cómo trabajan juntas, cómo se activan al mismo tiempo. Podemos ver también cómo se propaga la actividad cerebral, es decir, de dónde sale a dónde va, y si hay diferentes circuitos de la activación cerebral. Y eso hay estudios que nos muestran que sí, que estas relaciones están un poco más débiles en los disléxicos que en los normolectores. Y por fin, al nivel estructural, lo que podemos medir con estas técnicas de neuroimagen es la fuerza de las conexiones de sustancia blanca, que son las conexiones entre las neuronas que están localizadas en estas regiones, ver si estas conexiones son más débiles en los disléxicos que en los controles. Y hay estudios muy recientes que nos muestran que sí, hay algunos pasos, algunas conexiones que están un poco menos fuertes en los disléxicos. Entonces, bueno, todo eso nos permite entender qué pasa en el cerebro de una persona con dislexia. Pero creo que el reto de la neurociencia es tomar en cuenta también toda la influencia del entorno del niño, porque ya sabemos que el cerebro no se desarrolla de la misma manera respecto al idioma que habla el niño, por ejemplo, a la ortografía en la que el niño aprende a leer, en el método de lectura que el niño tiene, si el niño es bilingüe o monolingüe, si ha tenido ya reeducación el niño desde pequeño. Después, si toca la música, por ejemplo, si juega mucho a los videojuegos, todos estos y muchos más factores que ya no sabemos pueden tener
y a varios grados de impotencia una influencia en el desarrollo del cerebro, y creo que eso nos ayudará también a entender mejor lo que pasa en cada persona, en el cerebro de cada persona disléxica. Eskerrik asko. Muy bien, muchas gracias, Mari. Pasamos entonces a la doctora Rosario Ortiz de la Universidad de La Laguna. Muy bien, buenas tardes. Yo en primer lugar quería agradecer al doctor Carreiras que me haya invitado a venir aquí a estas jornadas y a este congreso tan interesante, y también pues agradecerles a ustedes el que hayan asistido a esta charla. Yo vengo de mi tema de investigación y mi área de trabajo es la psicología evolutiva y de la educación. Y esto justifica el que mi interés por la neurociencia, no sé, perdón, me había olvidado, que mi interés por la neurociencia pues esté orientada hacia las aplicaciones prácticas. Me interesa ver en qué medida la investigación que se desarrolla en este campo pues se puede aplicar a la evaluación y a la intervención en los alumnos que presentan dislexia, de forma que podamos mejorar la atención psicoeducativa que necesitan estos niños, ¿no? Yo en estos minutos lo que voy a hacer es partir un poco de lo que hacemos los profesionales en este campo, la idea que predomina sobre la dislexia, porque yo también dirijo una unidad de atención a las dificultades de aprendizaje que tiene la Universidad de La Laguna, y a partir de ahí pues ver de investigaciones que tenemos recientes sobre neurociencia, de la investigación que se está desarrollando actualmente, qué cosas podríamos aprovechar para incorporar al protocolo de evaluación y de intervención. Bueno, en el campo educativo la idea dominante es que la dislexia deriva de un déficit en el procesamiento fonológico. Y esa es la idea con la que los profesionales en la actualidad pues están abordando tanto la evaluación como la intervención. Y de hecho, pues el diagnóstico de la dislexia, fundamentalmente, uno de los indicadores principales ya no solo sería el retraso en la lectura de palabras y de palabras poco familiares sobre todo, pero también el que estos niños presenten un retraso en las habilidades fonológicas. Habilidades como la conciencia fonológica o la memoria de trabajo verbal son importantes en el diagnóstico y suelen ser evaluadas en ese protocolo. Y también la verdad es que este mismo enfoque es el que en consecuencia se aplica al tratamiento. Seguro que si hay aquí algunos profesionales que, ya sean logopedas o psicólogos que trabajen con niños, sus programas de intervención van principalmente dirigidos pues, a mejorar esas habilidades fonológicas, centrándose fundamentalmente en la conciencia fonológica y luego pues trabajando la fluidez en la lectura de palabras de cara a automatizar el proceso de decodificación fonológica. Pues bien, yo voy a ver hay aquí algunas investigaciones algunas ideas, vamos a ver si me funciona. Yo creo que la neurociencia lo que nos está aportando sería, por un lado, una mirada profunda sobre esto que ya es lo que nosotros hacemos, sobre el déficit fonológico, una mirada profunda en el sentido de que trata de explicarnos el origen de ese déficit. Por un lado, hay un grupo importante de investigaciones que han mostrado que los disléxicos muestran una serie de alteraciones en los circuitos neuronales cuando tienen que realizar tareas que requieren una percepción muy fina de los fonemas. Y que eso pues, nos está mostrando que hay una dificultad sensorial para percibir estos fonemas. Es decir, que los niños muestran problemas de percepción del habla, sobre todo en tareas que requieren pues, un procesamiento auditivo muy rápido. Además, parece ser que este problema no se da solo con los fonemas, sino que se están observando alteraciones que nos hacen pensar que las dificultades son a un nivel más general en lo que es el procesamiento perceptivo auditivo.
que los niños concretamente muestran dificultades cuando tienen que realizar tareas que requieren analizar las propiedades temporales del habla, incluso también de no habla, de secuencias sonoras, por ejemplo, tareas en las que tendrían que detectar pues, el orden de esos sonidos o el ritmo de esas secuencias, ya sean secuencias sonoras o sean secuencias del habla. Y esta pues, sería pues, una aportación de la neurociencia, ¿no? Esa mirada más profunda sobre el déficit fonológico, que es sobre el que nosotros basamos la evaluación y la intervención. También pienso que la neurociencia nos aporta una mirada más amplia, porque analiza también otros factores que pueden estar asociados a la dislexia y que no son específicamente fonológicos o auditivos. Me refiero pues, a los datos que tenemos sobre anomalías en el sistema magnocelular visual o las respuestas anómalas del lóbulo parietal posterior, que nos están señalando que estos niños tienen dificultades también en el procesamiento perceptivo visual y en la atención visual, ¿no? Parece ser que tienen menor amplitud visoatencional, es decir, que pueden procesar menos elementos al mismo tiempo que los normolectores, ¿no? Pues bien, estas serían cuestiones que tendríamos que retomar tanto a la hora de la evaluación como de la intervención. Hay otro campo donde también sería conveniente revisar qué es lo que la neurociencia nos puede aportar, que sería el de la intervención. Aquí les voy a mostrar pues, algunos estudios que nos pueden dar, por lo menos servirnos para reflexionar y sacar algunas ideas. Este estudio de Spironelli es un estudio de entrenamiento que hace lo mismo que hacemos los psicólogos que trabajamos con disléxicos. Entrenan en conciencia fonológica y en fluidez lectora. Bueno, pues en este estudio lo que se hace es que se registra la actividad cortical, ¿no? La actividad electroencefalográfica antes de que los niños sean entrenados y después. Les voy a mostrar unas imágenes donde podemos ver cómo sería la activación que se registra en el grupo control, es decir, en los normolectores, cuando hacen tareas de reconocimiento automático de las palabras. Es una imagen donde vemos claramente cómo hay una activación en el hemisferio izquierdo, en estas zonas que nos comentaba la doctora Mary Lelier. Mientras que esa activación no se da en los disléxicos. Este es el cerebro de los disléxicos y vemos cómo hay una hipoactivación. Sin embargo, se activan otras zonas diferentes en el hemisferio derecho. Pues bien, una vez que terminan el entrenamiento, a los 6 meses, son sesiones, como ven, muy cortitas, de 10 minutos de entrenamiento, tenemos esta imagen después del entrenamiento. Los niños disléxicos que han sido entrenados consiguen vemos aquí un patrón de actividad cerebral muy similar a la de los niños del grupo control, ¿no? Es decir, ¿esto qué es lo que nos está diciendo? Que lo estamos haciendo bien, que este tipo de entrenamiento que estamos haciendo los profesionales son capaces de producir una reorganización hemisférica de las redes lingüísticas y conseguir que el funcionamiento cerebral en esta zona sea muy similar al de los normolectores. Otro estudio también interesante es el que nos muestra que también el entrenamiento psicoeducativo o clínico que pueden hacer los profesionales, un entrenamiento muy sencillo de asociación visual verbal con dibujos, sin más centrado más en la fluidez lectora que en la parte fonológica, pues es capaz de producir cambios en la sustancia gris. Aquí tenemos unas imágenes donde vemos cómo aumenta desde que comienza el entrenamiento en el T1 al momento en que termina el entrenamiento T2, el aumento que se produce en la sustancia gris en solo 2 meses de intervención. Y además, lo interesante de este estudio es que estos datos se mantienen, este aumento de la materia gris se mantiene 2 meses después del entrenamiento, cuando ya había terminado el entrenamiento.
Por último, les voy a mostrar otro estudio que es interesante porque el programa de entrenamiento es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer, porque es un entrenamiento que no es verbal. O sea, las tareas que se desarrollan son tareas que consisten en asociar secuencias sonoras con sus representaciones gráficas. Sería algo así. En la primera tarea, la versión 1, el niño escucha una secuencia sonora y tiene que elegir entre las dos representaciones gráficas cuál corresponde a la secuencia sonora que ha escuchado. Aquí pues, se usan unos códigos en los que pues, el grosor indica un mayor volumen de ese sonido. En otros ejemplos pues, también se manipula la duración de cada sonido, entonces serían más cortitas estas representaciones gráficas. Y en la versión 2 consiste en que el niño va siguiendo una secuencia sonora mientras va señalando la representación gráfica y pulsa cuando ha terminado la secuencia. Es decir, que como vemos lo que estamos trabajando es la estructura temporal, estamos trabajando el ritmo y ni siquiera se utilizan palabras, no se utiliza lenguaje, solamente sonido. Bueno, lo interesante es que, para no cansarles, que efectivamente los resultados de este estudio muestran que se mejora tanto la exactitud en la lectura de palabras como la velocidad lectora y además también se producen cambios en el sustrato neural de la discriminación auditiva y consiguen unas respuestas auditivas similares a los del grupo control. Conclusión, en primer lugar, yo creo que la primera conclusión que podríamos sacar es que el origen neurobiológico de la dislexia no supone un hándicap para el tratamiento psicoeducativo de la dislexia. Muchas veces pensamos que al ser un problema genético, un problema de origen neurobiológico, pues no se puede hacer tanto desde el campo educativo, desde el campo psicológico. Aquí vemos que no es un hándicap porque realmente la intervención en dislexia puede modificar los patrones de actividad neuronal de los disléxicos, que además vemos que esa modificación de la actividad neuronal se puede registrar con diferentes tipos de técnicas, ya sean técnicas electrofisiológicas o técnicas de neuroimagen, y que además esta reorganización neuronal se mantiene en el tiempo. Esto como idea general, como aplicaciones prácticas en la intervención. ¿Qué nos aporta la neurociencia? Yo creo que la neurociencia suma, nos hace, si partimos de este esquema tradicional de intervención en dislexia, la neurociencia nos está diciendo que hay otra serie de componentes que podemos trabajar con los disléxicos, como es la percepción del habla, incluso la discriminación de sonidos no verbales, o sea, no necesariamente hay que trabajar con el lenguaje. Otros aspectos como la percepción y la atención visual, que estarían a la base de todo lo que es el procesamiento ortográfico. Y además también parece importante trabajar con la idea de que los niños mejoren su procesamiento de las propiedades temporales de los estímulos, es decir, del orden y del ritmo. Todo esto nos permitiría, además, hacer una intervención temprana, porque si nos fijamos en el patrón o en el protocolo que se utiliza actualmente, el trabajar la conciencia fonológica y la fluidez lectora normalmente obliga a esperar primero a que el niño aprenda a leer, porque si no, no se puede trabajar la fluidez lectora. Para trabajar la conciencia fonológica resulta que también hay que esperar cierto tiempo, no mucho, pero por lo menos hasta los 5 años, porque esta es una habilidad metalingüística que requiere de cierto desarrollo metacognitivo que no ocurre hasta los 5 años aproximadamente, después de que el niño haya completado su proceso de adquisición lingüística. Sin embargo, si vemos estos nuevos componentes con los que podemos trabajar en la intervención, son componentes mucho más tempranos, ¿no? O sea,
la percepción del habla, la discriminación de sonido. Bueno, es que podemos trabajar hasta en la guardería, como incorporando, por ejemplo, actividades musicales. Recientemente se ha demostrado que las actividades musicales que requieren la coordinación entre ritmos lingüísticos y musicales mejoran las habilidades fonológicas de los niños. Y las habilidades, estamos diciendo que el problema de estos niños fundamentalmente es un déficit fonológico, ¿no? Entonces, ahí como he puesto pues, algunos ejemplos de actividad que se podrían hacer perfectamente hasta en la guardería, ¿no? Y bueno, en la detección también decíamos que el protocolo fundamental sería la evaluación de la lectura de palabras y de habilidades fonológicas, pero aquí también si nosotros incorporamos la habilidad para discriminar cambios fonológicos rápidos, discriminar el orden y el ritmo del habla, discriminar sonidos no verbales, detección y reproducción de ritmos, estaríamos, por un lado, podríamos detectar mucho antes la dislexia, porque estamos detectando el origen del déficit fonológico, que es lo que nos da esa mirada profunda de la neurociencia. Y por otra parte tendríamos también la mirada amplia, que nos está diciendo que también hay problemas a nivel de procesamiento perceptivo visual y que por lo tanto deberíamos incorporar tareas o pruebas al protocolo de evaluación que evalúen pues, este tipo de habilidades, ¿no? Con todo ello volvemos, yo creo, también a la idea de que la neurociencia nos permite hacer una detección precoz de la dislexia. Nada más. Gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias. Y por último, entonces tenemos la intervención de Belén Uriarte, la directora del Berri Seguna de Vitoria-Gasteiz. Arratsaldeon guztioi. Voy a hablarles de las medidas adoptadas por el Departamento de Educación en estos últimos años en torno a las necesidades específicas de apoyo educativo y, concretamente, dentro de las dificultades específicas de aprendizaje, lo concerniente a la dislexia. En este momento, en el Departamento de Educación, se han tomado medidas y se están tomando en torno, por una parte, a la legislación. Medidas de atención a la diversidad, en general, de toda la diversidad de las aulas, incluidas los problemas de aprendizaje. ¿Qué herramientas son las que se están empleando para la detección? Cómo el trabajo se está basando especialmente en la colaboración con otras entidades y otros ámbitos. Y después, componentes relativos a la formación del profesorado. La legislación que tenemos en este momento, relativa a la escuela comprensiva integradora, es una legislación que procede del año 98, que necesitaría darle pues, una actualización, pero en todo caso tenemos el marco que establece el currículum de la Comunidad Autónoma Vasca, que es del 2007, y en él se centran las medidas de atención a la diversidad orientadas a responder a las necesidades específicas de apoyo educativo de este alumnado. Además, las necesidades específicas de apoyo educativo y las dificultades específicas de aprendizaje están contempladas hasta en el acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del profesorado, es decir, que están presentes en todas las políticas educativas que el Departamento está implementando. Y en este caso, considerándolas como de alguna manera, pues pueden ser atendidas por los profesionales de pedagogía terapéutica, los profesores de apoyo de los colegios y de las escuelas. Además, recientemente, en el año 2012, tenemos la publicación del Plan Estratégico de Atención a la Diversidad, que apuesta por una escuela inclusiva
en el cual contempla 6 tipos de alumnado que presenta algún tipo de necesidad de apoyo específico. En primer lugar están las necesidades educativas especiales, que en este caso se trata de alumnos y alumnas que presentan algún tipo de discapacidad, puede ser motórica, sensorial, cognitiva, en el ámbito de espectro autista. No sería el caso del colectivo al que estamos dirigiéndonos esta tarde. En segundo lugar, tienen ustedes las dificultades específicas de aprendizaje, que sí sería objeto de la intervención actual. Tercer lugar o tercer grupo de alumnos visibles dentro de las necesidades específicas de apoyo educativo serían las altas capacidades intelectuales. En cuarto lugar, el departamento no olvida a los niños y niñas que se incorporan tardíamente al sistema, procedentes de otros países o de otros sistemas educativos, compartiendo una o ninguna lengua con la escuela, con el colegio. En quinto lugar, las necesidades específicas de apoyo educativo por condiciones personales o historia escolar, largas hospitalizaciones o alumnado que tiene conflictos importantes en el entorno familiar, y eso indudablemente se traslada al entorno de aprendizaje. Y finalmente, alumnado en situación de desigualdad social o medio etnias desfavorecidas como etnia gitana. Y dentro de las dificultades específicas de aprendizaje, que sería el segundo del grupo de los 6 que he citado, vamos a ver el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje, dentro de los cuales tendríamos el alumnado que presenta trastornos en la lectura y en la escritura, trastornos en el cálculo, el alumnado con trastorno específico del lenguaje, que muchas veces, por tener el componente fonológico incluido en ese trastorno, acaba manifestándose en la primaria como una especie de dislexia, el alumnado con déficit de atención, lentitud de maduración y capacidad intelectual límite. Este grupo formaría todas las dificultades de aprendizaje, siendo este alumnado que a priori y en general, salvo excepciones, no tiene una discapacidad reconocida, pero sin embargo en el entorno escolar presenta importantes problemas si no le dirigimos la atención que necesita y implementamos las medidas educativas pertinentes. Además, el Departamento de Educación en los últimos años elaboró una guía de buenas prácticas destinado al profesorado para dar unas orientaciones precisas en torno a la enseñanza de la lectura y la escritura. A la lectura más que la escritura, pero pretende ser un documento que guíe la práctica y que en cualquier caso tienda a hacer una intervención precoz, detectando problemas ya desde etapas de educación infantil incluso. Una vez detectadas estas medidas, se toman en primer lugar medidas de carácter general que pueden implementarse desde infantil y el primer ciclo de primaria, para pasar cuando ya se puede diagnosticar efectivamente una dislexia, que es a partir de los 8 o 9 años cuando la lectoescritura debe estar asentada, para pasar a las medidas más extraordinarias. Dentro de las medidas ordinarias, las medidas que se implementan y se orientan desde el Departamento de Educación para que todos los centros educativos las pongan en marcha en sus aulas, estarían las medidas de refuerzo educativo, de adaptación de materiales más visuales, como han dicho las ponentes anteriores, adaptaciones en la metodología, sobre todo mucho más visuales, la utilización y implementación de esquemas en todas las áreas del currículum, y la adaptación de la evaluación. La adaptación de la evaluación fundamentalmente en cuanto a los tiempos y en cuanto a los criterios de esa evaluación. También se orienta a cuidar especialmente los tránsitos entre etapas y ciclos, de manera que se recoja la información, el profesorado consultor orientador de los centros recoja toda la información de estos alumnos y estas alumnas y las traslade a los ciclos siguientes o a las etapas siguientes, para que el seguimiento longitudinal de ese alumno o esa alumna continúe en todo su proceso educativo. Y finalmente, se insiste en ese documento en cuidar de manera especial los espacios de tutorización de este alumnado, puesto que este puede ser un importante elemento para prevenir dificultades emocionales asociadas, léase ansiedad, léase fobias escolares y múltiples somatizaciones si no tienen un tratamiento adecuado desde las aulas.
Y las medidas extraordinarias, la más importante es la adaptación curricular individual, por la cual se adapta el currículum del alumno o la alumna cuando tiene dificultades para seguir el ritmo de la clase. También otra de las medidas extraordinarias sería la permanencia de un año más en el curso. Más que permanencia es darle la oportunidad de tener más tiempo para adquirir esas competencias en las que tiene especial dificultad, y después la solicitud de medidas de adaptaciones en la selectividad famosa, en la PAU, o en las pruebas de acceso a los ciclos formativos. Recientemente, y de este curso actual, en septiembre de este curso, salieron unas nuevas instrucciones de la Viceconsejería de Educación en relación a las adaptaciones curriculares, a las ACIS que he mencionado anteriormente, teniendo en cuenta este colectivo, especialmente el colectivo del alumnado con dislexia y el alumnado con sordera. De manera que, en función de estas nuevas instrucciones, se pueden llegar a adaptar las 3 lenguas del currículum, es decir, las 2 lenguas de la comunidad euskera y castellano más el inglés. Se pueden llegar a adaptar las 3 lenguas con una adaptación curricular significativa, es decir, que no tomamos los objetivos que el resto de compañeros y compañeras del aula deben de superar, sino podemos bajar esos niveles y, en todo caso, es compatible o puede ser compatible, si el equipo docente así lo valora, con la consecución del graduado en secundaria. Entendemos que la consecución del graduado en secundaria en la sociedad en la que nos toca vivir es absolutamente necesario para que cualquier alumno o alumna sea ciudadano de primera en este contexto social en el que vivimos. Por lo tanto, es una medida, yo creo que muy importante para facilitar la consecución de ese graduado y el acceso posterior a otros estudios. Por lo tanto, las manifestaciones de dislexia van cambiando a lo largo de la vida. En las primeras etapas, en la etapa de educación infantil y hasta el primer curso de educación primaria, prevalecen las estrategias de prevención, de detección de niños que no desarrollan niños y niñas no desarrollan una conciencia fonológica adecuada para su edad. Hacia los 5 años ya es una edad en la cual se empiezan a notar pequeñas diferencias, pues en los típicos juegos que en todas las casas con todas los aitas y las amas, las amonas se realizan, pues desde el ikusi-makusi, el juego del ikusi-makusi, son capaces de seguirlo. Ya se ve si hay alguna dificultad, pero sobre todo se trata de intervenir desde la prevención, detectando que niños pueden tener algún desajuste. Muchos de ellos van a ser simplemente evolutivos y nos vamos a dar cuenta que en un año lo han superado. Pero en otros casos, si esta dificultad persiste, podemos encontrarnos ante un caso realmente de trastorno específico de la lectura y de la escritura. De los 7 a los 10 años, desde segundo, tercero y cuarto de primaria, prevalecen las estrategias de reeducación. Ya hay un diagnóstico, a partir de los 8 años debe haber un diagnóstico de dificultades específicas, de trastorno específico de la lectura. Por lo tanto, ya se trata de una reeducación. A partir de los 10 años, ya en el tercer ciclo, se combina más la reeducación con otras medidas de acceso al currículum, sobre todo adaptaciones muy visuales de todos los materiales, esquemas y mapas conceptuales de todos los materiales, a la vez que se sigue trabajando un poquito del ámbito de la reeducación, de la lectura y la escritura, pero con menos énfasis y menos intensidad. Y a partir de los 12 años, sobre todo, deben prevalecer las medidas de adaptación al currículum, medidas de acceso, hacer mucho más visuales todos los contenidos y adaptar el currículum en la medida de las necesidades de cada alumno y alumna. Cada caso es muy diferente, no se pueden generalizar medidas, pero en todo caso adaptar las actividades del aula y además adaptar la evaluación. Hay un protocolo de detección establecido desde el departamento, de manera que en primera instancia el profesor que detecta esas dificultades lo pone en primera instancia en conocimiento del consultor, la consultora del centro o orientador en el caso de los centros concertados. Y se hace una primera evaluación detectando el desarrollo del lenguaje que ha tenido esa criatura, la historia escolar, qué competencia ha adquirido en las diferentes áreas
y análisis de los contextos familiares por si hubiera algún antecedente familiar, porque a veces las aitas y las amas vienen a los centros diciendo, pues es que en mi familia también existe, ojo, que estoy preocupada porque mi hijo o mi hija puede presentar este tipo de problemas. Eso es en primera instancia, ahí se ponen medidas, si evoluciona favorablemente se corta el proceso, pero si siguen las medidas persistiendo, pasarían a ser valorados, en el caso, llegar a la asesoría del Berrichegune, de los centros de innovación educativa, en los cuales sería una valoración más en profundidad. En ese caso, si con las medidas ordinarias es suficiente, pues ya se resuelve el caso, pero puede necesitar de las medidas extraordinarias que he mencionado anteriormente. Las asesorías de necesidades educativas especiales de los berritzegunes están distribuidas en los 3 territorios, en Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, con 16 berritzegunes, 10 en Vizcaya, 6 en Guipúzcoa y 2 en Álava, de diferente tamaño, unos son más grandes que otros, que dependen de la Dirección de Innovación Educativa y a su vez de Viceconsejería de Educación. Están coordinados por el Berritzegune Nagusi, que tiene su sede en Bilbao, y unifica criterios en torno a la actuación en los 3 territorios. Además, los berritzegunes y las asesorías de necesidades educativas especiales se encargan en esta segunda instancia de detección, valoraciones psicopedagógicas, seguimiento de este alumnado a lo largo de toda su escolarización, asesoramiento al profesorado de los centros y también tareas de formación, de organización de cursos, de actualización permanente del profesorado. Los asesores de necesidades educativas tienen 4 programas. Tenemos 4 programas: desarrollo de capacidades, accesibilidad y comunicación, trastornos generalizados e inserción social, siendo el de desarrollo de capacidades de aprendizaje el que más específicamente se encarga de atención a los niños con dislexia, si bien es transversal, puesto que la prevalencia, han dicho las compañeras de mesa anteriores, la prevalencia es alta y en todos los centros hay alumnos y alumnas que presentan este trastorno. No es lo mismo hablar de discapacidad, que puede ser que en un aula no haya un niño con síndrome de Down o con parálisis cerebral, porque a veces en unas aulas hay y en otras no. Sin embargo, las dificultades específicas de aprendizaje, por la prevalencia que tienen en las aulas, que pueden ser en torno a un 5 o 10%, dependiendo. Tenemos una lengua transparente, afortunadamente, que tiene menos problemas, pero el 5 o 10% de la población puede llegar a sufrirla. En todo caso, es muy probable que en la mayor parte de las aulas exista algún tipo de alumnado con estas características. Además, yo creo que se han dado pasos importantes en los últimos años, en los últimos 4 años, en torno a las adaptaciones, por ejemplo, de cara a la selectividad, de cara a las pruebas de acceso a la selectividad. La tenemos la próxima semana, ¿verdad?, en nuestra comunidad. En las universidades, en la UPV y en la Universidad de Deusto, con ampliación del tiempo para realizar la prueba. Se les deja hasta un 25% de tiempo más. Se puede además permitir una lectura inicial del examen por parte del profesorado que está realizando la prueba. Además, al final se comprobará que realmente se ha revisado el examen. Pueden utilizar ordenador los alumnos y alumnas que presenten y acrediten tener una dislexia en el momento de hacer la matriculación en la prueba. Tienen incluso un asiento reservado para evitar distracciones. Hemos dicho que a veces hay comorbilidad con déficit de atención, es decir, que es otro de los elementos que se tiene en cuenta. Y además no se les penaliza, se les informa a los correctores de las pruebas de que no deben de tener en cuenta las dificultades de tipo ortográfico, pues porque este alumnado las tiene y las va a mantener a pesar de que se ha trabajado, ha reeducado y no es ningún vago ni ha estado un poquito ausente en las aulas. La Universidad de Deusto también tiene sus medidas de atención. Una vez entrado en la propia universidad, adaptación de las metodologías, utilización de grabadoras, de ordenadores, formatos electrónicos, más tiempo en las pruebas, no penalización de la ortografía, en fin. Estamos, yo creo, que sensibilizándonos hasta el tema desde la educación infantil hasta la propia universidad.
Otro elemento importante, yo creo que es a destacar, es la colaboración intensa que se está dando en los últimos años entre la Asociación Dislevi y el Departamento de Educación. Si en todos los casos en los cuales el alumno o la alumna necesita el apoyo de la familia, en estos casos es absolutamente imprescindible. Si hay una característica de la dislexia es que es resistente a la reeducación, que esto no es una tarea de un día ni de dos, ni de unas pocas horas, y que la familia y la escuela nos necesitamos ambos para sacar adelante y para que este alumno o esta alumna consiga, en definitiva, el éxito escolar. Y no quiero acabar esta pequeña intervención sin mostrarles los resultados que ha obtenido Euskadi en el informe PISA. Saben ustedes que es una evaluación internacional externa que se realiza cada 3 años. Les muestro aquí, se realiza en 3 ámbitos, en lectura, en ciencias y en matemáticas, y se realiza al alumnado que tiene 15 años. La muestra que participa en la evaluación PISA en nuestra comunidad es una muestra muy importante, es sobre el 60% de los centros, por lo tanto los resultados que nos va dando a lo largo de los años son bastante fiables y además son coincidentes con los índices de abandono escolar, es decir, que tienen alta fiabilidad, son coincidentes con el abandono escolar y son coincidentes también con la evaluación diagnóstica que, saben ustedes, se realiza en todos los centros educativos en cuarto de primaria y en segundo de la ESO. Pues bien, aquí tienen un análisis comparativo del año 2009. En el año 2012 se volvió a realizar evaluación PISA, pero aún no han sido públicos los resultados. Les presento los resultados del 2009, en los cuales se ve en la columna de su izquierda Euskadi y en la columna de la derecha la media de la OCDE. Pueden ver ustedes que en los niveles bajos, un nivel azul que prácticamente no se ve porque es una línea muy pequeña, el nivel granate rojo y el nivel verde que tienen suman aproximadamente 15,5 puntos, los 3 niveles más bajos, frente a los 18 y pico que tiene la media de la OCDE. Por lo tanto, vemos que el alumnado que encontramos en los niveles más bajos, en los que a priori podrían encontrarse alumnas y alumnos con dislexia, tiende a ser menor que la media de la OCDE. Pero además, podríamos sacar bastantes más resultados y más reflexiones en torno a estas gráficas. Pero ahora les presento la comparativa del año 2003, 2006 y 2009 de Euskadi frente a el 2003, 2006, 2009 de la OCDE. Ven ustedes, la línea azul corresponde a los niveles bajos. El 2009 fue el 15,2, el 2006 7,7 y 17,1 el 2003. Frente a 19,1 de la OCDE en el 2003, 20,1 en el 2006, 18,8 en 2009. Es decir, que tenemos una población considerablemente, o por lo menos por debajo de la media de la OCDE en los niveles bajos. También es importante destacar que en los niveles intermedios tenemos actualmente un 61% frente a un 52% en la media de la OCDE. También podríamos hacer una lectura, aunque hoy no es el momento, ¿verdad? Pero también aquí en la franja superior y de la excelencia, quizá tengamos menos alumnos. No es el momento de ese debate, pero tenemos aquí también menos alumnos que en la franja superior de la media de la OCDE. En definitiva, quiero decirles que las medidas que se están implementando creo que están dando su fruto, que esto no es un trabajo de un día para otro, pero que con el paso del tiempo se van viendo que los alumnos que antes fracasaban en el sistema ahora pueden conseguir el graduado en secundaria, pueden continuar sus estudios en la universidad, en ciclos formativos. Los ciclos formativos también, ahora mismo, en este momento, el departamento está estudiando y haciendo sus ajustes para que también tengan las adaptaciones pertinentes, como los tienen en la selectividad, y así puedan continuar sus estudios con éxito. Y esto es todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, estamos un poquito tarde sobre la hora prevista, pero creo que todavía vamos a tener un ratito para poder hacer preguntas.
Yo traía unas cuantas preparadas, pero las voy a resumir en dos simplemente para evitar que estemos aquí toda la noche, ¿verdad? Entonces, bueno, dos preguntas cortitas. Yo agradecería también respuestas cortas para que luego el público pues, pueda también realizar las preguntas. Y son básicamente dos. Una, ¿qué es lo que hemos visto? Es decir, ¿cómo hemos avanzado en el conocimiento de la dislexia en los últimos años? Y si es así, ¿en qué se ha traducido o en qué se ha transferido hacia el diagnóstico y la intervención? O sea, ¿estamos mejor que hace unos años en cuanto a conocer las bases de la dislexia y en diagnóstico e intervención? Y la segunda, bueno, aquí han hablado los diferentes ponentes sobre la dislexia, haciendo referencia a que es mejor en una ortografía transparente que en una opaca. Entonces mi pregunta es, eso evidentemente tiene una ventaja, es más fácil aprender el código, pero eso quizá hace la dislexia menos visible. ¿Cuán visible es la dislexia en la sociedad nuestra actual en comparación con la visibilidad que tiene, por ejemplo, en países de habla anglosajona, en donde bueno, es más patente, dado que es mucho más difícil adquirir la lectoescritura en esas ortografías? Entonces, bueno, pues quien quiera que intervenga sin ningún problema y, por favor, que sea breve para que luego demos la palabra al público. Gracias. Bueno, si me permitís, me gustaría responder a la primera de las preguntas desde el punto de vista de la evolución de las estrategias de intervención en los centros. En este momento yo estoy en la dirección del Berchevune de Gasteiz, pero he sido asesora de necesidades educativas especiales durante muchos años, tantos como unos 20. Y tengo la visión longitudinal de cómo se ha ido tratando este aspecto a lo largo de los años. Creo que ha habido una evolución, desde mi punto de vista, muy importante, desde la concepción, desde la propia evaluación. Recuerdo hace unos 20 años cómo hablábamos de prerequisitos y estábamos atinando sobre simetrías de eje corporal, y además es que todo el mundo estaba hablando ese lenguaje en el ámbito de la psicopedagogía. Creo que desde hace unos 15 años aproximadamente ha habido unos avances muy importantes en el sentido de que la conciencia fonológica es lo que importa y es donde se detectan y además donde se reeducan, y reeducando esos ámbitos estamos avanzando. Y yo los últimos años, los últimos 4 años, desde que tenemos aquí al BCBL y además a una asociación que es muy activa, afortunadamente, y además impulsa a la Administración a que tome medidas. Yo creo que ha habido un acercamiento también mucho al ámbito de la neurociencia, y al tener tan próximos, pues también las familias se acercan con bastante más naturalidad a resolver el tema, y los resultados yo creo que así lo corroboran. Bueno, yo con respecto a si ha avanzado el conocimiento en los últimos años, me pregunto qué entendemos por últimos años, ¿no? Porque yo sinceramente creo que vamos, que el punto realmente de diferencia o el punto de arranque ha sido realmente como a finales de los años 80, ¿no? Cuando empezó a hablarse de esto de la conciencia fonológica, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí ha habido pues como un avance progresivo, de forma que bueno, que ya desde hace 15 años, como dices tú, ya todo el mundo habla de la conciencia fonológica, de que eso es lo importante. Incluso el desarrollo de esta habilidad pues se ha puesto, por lo menos en mi comunidad, dentro del propio currículum educativo, ¿no? El trabajar este objetivo. Pero realmente pues eso ha sido como hace 20 años, y estos 10 años ha sido ya pues como la toma de conciencia y la generalización y el tener como un consenso todo el mundo sobre la forma de abordar la dislexia. En cuanto al otro tema, el de la visibilidad, yo creo que la dislexia ha empezado a ser visible a partir de la creación de las asociaciones de dislexia. Ese ha sido un punto fundamental, ¿no? Las asociaciones son las que están haciendo tomar conciencia a la sociedad de este problema. Pero aún así yo creo que todavía queda mucho que andar, porque bueno, hace poco unos alumnos nuestros del máster hicieron una entrevista por la calle a gente que pasaba por una calle comercial, haciendo esa pregunta: ¿sabe usted lo que es la dislexia?
Y la verdad es que, bueno, fue un trabajo que en principio parecía muy, muy tonto, pero para nosotros fue muy enriquecedor ver las respuestas que daba la gente a lo que era la dislexia, ¿no? Muy poca gente sabía lo que era y más que definirla, lo que te daban era alguna característica, ¿no? Y todo el mundo hablaba de los errores de inversión, ¿no? O sea, que la dislexia la tienen asociada pues a un error concreto que cometen algunos, no todos los disléxicos, pero sí que fue en ese sentido un poco muy ilustrativo esta entrevista, porque sí que vemos que todavía hay mucho que andar y que realmente quienes han tomado conciencia de la dislexia pues son los profesionales de la educación, que con las medidas que también desde la administración se están planteando para abordar las necesidades específicas de estos alumnos, pues les obliga a actualizarse, a conocer, pero que después la población general pues no está tan concienciada sobre lo que es la dislexia y necesita llegar más a la sociedad. Bueno, yo desde mi punto de vista de investigadora, lo que creo que la investigación nos aprende en el diagnóstico de la dislexia, para mejorar ese diagnóstico, es lo que veo es la heterogeneidad de la dislexia. Es que todos los disléxicos no tienen los mismos tipos de problemas. Y es verdad, como lo dice Rosario, que el problema de conciencia fonológica es bueno, hay muchos niños que tienen este problema, que hay que trabajar en ello. Pero lo que vemos también en la investigación es que hay niños que no tienen problemas fonológicos y que tienen problemas de lectura. Y entonces, en la investigación en neurociencia cognitiva, lo que hacemos es intentar un poco definir más qué son estos niños que no tienen problemas en la esfera de fonología rica, ¿no? Y creo que ya hemos avanzado bastante en otros subtipos de dislexia, en el tipo de atención visual, por ejemplo, que ya hemos también visto que hay una región cerebral que está asociada a este tipo de problema de atención visual, pero y hay también entonces este subtipo fonológico también que existe a estos niños. Entonces creo que la investigación nos ha ayudado a un poco más estar vigilantes en qué buscar cuando diagnosticamos la dislexia. Y sobre el tema de la visibilidad, en un idioma transparente, es verdad que en un idioma transparente diagnosticar y ver la dislexia es un poco más difícil porque, bueno, las correspondencias entre las letras y los sonidos son muy irregulares, no es como el francés o el inglés, donde la dislexia se ve en el sentido que los fallos que hacen los niños son hay mucho más fallos que hacen. En idiomas transparentes no es tantos con los fallos, aunque hay fallos, pero más en la velocidad de la lectura. Entonces creo que hay que también, es algo que se ve menos, que no estamos así cronometrando los niños, pero es algo que igual hay que tener un poco más de conciencia de esta medida que es el tiempo de lectura, ¿no? Como lentos. Bueno, yo pienso realmente que respecto a la primera pregunta es cierto que gracias a los últimos avances se ha conocido muchísimo de la dislexia, que antes no se conocía. Eso nos ha ayudado a saber pues, el problema de la conciencia fonológica, que es tan importante, pero también pienso que esto todavía no está muy extendido. Realmente a mí en la consulta me llegan todavía informes de psicólogos donde me ponen problemas de lateralidad junto con dislexia, donde me ponen problemas de diversos índoles, ¿no? Entonces pienso que sí se conoce mucho, pero todavía habría que extender todo este conocimiento realmente a todo el colectivo. Creo que todavía no está extendido del todo. Y luego también, bueno, que es más visible, desde luego cada vez es más visible. Desde hace unos años, bueno, nuestra asociación es un poco una imagen, ¿no? Empezó con 4 familias, somos más de 200 y desde luego va creciendo cada vez más, simplemente. Vale, bueno, totalmente de acuerdo con todo lo que habéis comentado y
simplemente, bueno, que creo que es totalmente necesario el que vaya avanzando todas las investigaciones y toda la ciencia para que se vaya detectando, como ahora hablamos de la conciencia fonológica, pues en un futuro también podamos hablar de más factores que puedan ser predecibles para el diagnóstico de dislexia y sobre todo para la intervención. Sí, sí, sí. Iba a dar paso ahora a las preguntas al público. Venga, a disparar, venga. Mi pregunta es esta. He oído a todos los ponentes, a excepción probablemente de la doctora Ortiz, que hablan de la ortografía y la lectura y todo lo meten en la dislexia, y eso todos sabemos que no es así. Ortografía, la falta de ortografía y la falta de poder escribir es disgrafia, no es dislexia. Porque uno puede leer perfectamente bien y entender todo perfectamente bien y sin embargo no puede escribir. Eso no es dislexia, eso es disgrafia. Y lo que a mí me extraña es que no den la diferencia entre esas dos cosas. Luego otra cosa que también me ha llamado mucho la atención, perdón, no sé, señora Ortiz, Uriarte. Usted ha hablado de las diferentes cosas que hace el gobierno, cómo aplicar ajustarse a las necesidades de los alumnos, ¿no? Una de las partes que ha mencionado ha sido el que tienen estudiantes de diferentes países de otro idioma y por eso también hay dificultades que no es necesariamente dislexia. Bueno, mi pregunta es esta. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué diferencia hay cuando tienen estudiantes, por ejemplo, de Sudamérica? Es otro idioma, y no solamente otro idioma, es otra cultura. Y el idioma es cultura, y si no adaptan el idioma a la cultura, están perdidos. Efectivamente, he tratado de explicar que la filosofía que asume el Departamento de Educación como tal es atender a toda la diversidad, teniendo en cuenta sus especificidades, y por eso he mencionado las 6 tipologías que son más visibles, y una de las cuales era alumnado que se incorpora procedentes de otros sistemas educativos, a veces ya con edades un poquito avanzadas. Entonces, el propio sistema educativo pues, ha generado sus recursos, profesores de apoyo, pero no al estilo de reeducación de nada, porque no hay nada que reeducar, sino de apoyo en el ámbito, eso es, lingüístico, que es en el que seguramente tienes más desajustes con el contexto del País Vasco. Perdón, vamos a dejar contestar, ¿vale? Entonces, había otra... la otra pregunta que era sobre la disgrafia. ¿Alguien quiere contestarla? Sí. Sí, creo que es una buena clarificación que hay que hacer porque la ortografía, creo de lo que hemos hablado, es la ortografía que se percibe, no en la producción de la ortografía. Es que el análisis ortográfico en la dislexia que se ve es lectura, pero decimos ortografía para lo que se percibe visualmente de la palabra, que es la ortografía. Después hay la producción ortográfica, que es la escritura, y que se relaciona más a la disortografía o los problemas de escritura. Y es verdad que no hay un vínculo directo, que siempre un disléxico no tiene una disgrafía. Eso es. Y bueno. ¿Alguna pregunta más por ahí? Bueno, que creo que la comprensión de cómo los disléxicos perciben, cómo tienen las formas ortográficas almacenadas en el cerebro, entender cómo se almacenan estas formas nos ayudarán a entender por qué un disortográfico, por qué hay la disortografía también, porque la disortografía es recoger esta información y producirla.
el disléxico es mirar la información y encontrarla. ¿Tenemos alguna pregunta más? Sí, allá. Me gustaría saber... Me gustaría saber la reeducación que has hablado de 7 a 10 años, el Berritzegune que ofrece a los centros y al profesorado para hacer esa reeducación, o estamos hablando que tienen que ir fuera por su cuenta. Esa sería una pregunta, y cuando hablamos de ACIS, que pueden pasar a secundaria y que no cerrarían entonces esa posibilidad, tanto los que tienen una sordera o una dislexia, seguimos hablando de alumnos que ya han perdido un ciclo y que han tenido una repetición y que hay un ciclo mínimo de contenidos, es decir, que están en el segundo ciclo. ¿O podríamos hablar de una ACI en las lenguas sin tener que haber hecho una repetición? Sí, perfectamente, ¿eh? Se puede dar esa casuística. He mencionado dentro de las medidas extraordinarias que puede darse repetición, pero a veces procede y a veces no procede. Yo creo que es un tema que hay que estudiarlo con mucho detenimiento. Es un derecho que tiene la alumna a tener más tiempo, y a veces esa medida se hace uso de ella de forma adecuada, pero no simplemente una repetición significa que estemos dando respuestas, sino que simultáneamente tenemos que implementar otras medidas. Y respecto a un ciclo de distancia, las nuevas instrucciones dicen que en la educación secundaria obligatoria no es necesario un ciclo de distancia de primaria. Si estamos hablando de una para pasar a secundaria es porque en primaria estaríamos hablando de un ciclo de diferencia. Sí, en secundaria sé que es un curso. Eso es, en secundaria puede ser un curso, es una novedad porque antes tampoco existía, tenía que tener referencia a la etapa anterior, en este momento puede ser dentro de la propia etapa de la secundaria obligatoria, y si es en primaria, para que sea una adaptación significativa, sí tiene que haber un ciclo de diferencia. Si no existiera ese ciclo de diferencia, podrían ser medidas de refuerzo educativo que de la misma manera el alumno o la alumna va a ser atendido, pero no es ningún documento legal que tiene que tener ninguna autorización de innovación educativa, sino que es el propio centro el que hace el refuerzo, que puede ser utilizando también la profesora de pedagogía terapéutica, el profesor de pedagogía terapéutica, dentro de los contextos de aula o de la forma que considere más oportuno, ¿eh? Pero no es necesario tener una adaptación curricular para que pueda recibir este refuerzo educativo. Pero para recibir Perdona, ese creo que hay refuerzo, otra pregunta ahí, ¿no? pero para tener ese refuerzo de un APT se consigue desde el Berritzegune si no hay realmente una repetición o una diferencia curricular. No es condición haber habido una repetición. En muchos casos lo ha habido, pero en otros casos no lo ha habido, y por eso puede tener el refuerzo educativo pertinente, ¿eh? Yo quería preguntar... ¿Está encendido? Sí. Quería preguntar si el bilingüismo afecta de alguna manera a la dislexia. Por eso que dicen que cuantas más lenguas aprendemos, más conexiones neuronales tenemos en el cerebro, tal vez eso puede afectar de alguna manera positivamente a la dislexia. No sé si tenéis algún estudio hecho. Creo que María es la persona adecuada para responder esa pregunta. Sí, bueno, hay poca investigación sobre este tema, pero creo que es algo que ya estamos en ello, especialmente aquí, y creo que es una pregunta muy amplia. Y respecto a la adquisición de la lectura, entonces ya esta etapa donde ya estamos con 2 ortografías, sino una, creo que lo que va a importar es las características de los 2 idiomas, eso es decir, por ejemplo, si es un idioma transparente y por otro lado un idioma opaco, o si son 2 idiomas transparentes, o también si el sistema de los fonemas, si son los mismos fonemas en los 2 idiomas o no. Y las modulaciones que van a implicar el bilingüismo en la adquisición de la lectura va a venir de las interacciones entre las características de estos 2 idiomas. Entonces, cuando hay 2 idiomas transparentes que aprender a la vez, ¿no?, que se parecen al nivel fonémico, como el euskera y el castellano, creo que eso es
está bien para los niños. Quiero decir que hay muchas cosas que se parecen entre los dos idiomas y cuando aprendemos a leer en castellano, el niño puede leer en euskera. Sin embargo, los franceses, euskera-francés, ya tienen un poco un conflicto entre el francés, que es muy opaco, y el euskera, que es muy transparente. Entonces vemos diferencias en niños de la misma edad de Iparralde o Hegoalde, y vemos un poco que los de Iparralde son un poco más lentos para aprender el euskera, por ejemplo, por la influencia del francés. Entonces creo que son más que todo las características propias de los idiomas que los bilingües aprenden. Gracias. En los próximos años sabremos algo más de eso. Es una de las líneas de trabajo del BCBL en estos momentos. Sí. ¿Alguna pregunta más? Sí, allí. Bueno, yo veo que el apoyo es muy importante, familiar, y mi pregunta es en el aspecto de ¿hay un proceso o programa para apoyar a para los profesores que vean o dar unas pautas de actuación desde la escuela primaria? Porque los padres lo vemos en casa y lo notamos fácilmente, pero ¿se está estudiando o se está apoyando ese protocolo a nivel del profesorado? Creo que la administración. Sí. Bueno, yo diría que se están haciendo esfuerzos desde todos los berritzegunes para implementar formación en todas las zonas, porque los berritzegunes tienen una intervención zonal para llegar al máximo número de profesores y sensibilizar con el tema. Es verdad que en este momento existe dentro del profesorado un relevo generacional muy importante y que probablemente está entrando mucho profesorado joven, que muchos han tenido ya conocimiento dentro de sus escuelas de magisterio y facultades de qué es la dislexia, porque han estudiado las dificultades de aprendizaje, pero para muchos profesores también es un tema que les lleva a tener cierta inseguridad. Nos está sirviendo, en este sentido, en la labor de asesoramiento, nos está sirviendo de mucho en la enseñanza infantil, primaria y secundaria tener la referencia de todas las adaptaciones que ya han sido consensuadas con la propia universidad para decir, bueno, si esto se puede hacer en la universidad y está admitido y consensuado por ambas partes, ¿cuánto más se va a poder hacer en la enseñanza primaria, adaptando los exámenes, hacerlos de forma oral, adaptando cuando un alumno o una alumna escribe poquito en un examen, a ver cómo vamos a poder completar esto de forma oral, desde luego sin penalizar toda la parte ortográfica, que a veces es un caballo de batalla, y es verdad que tenemos que seguir trabajando en el conocimiento de todos y cada uno de los profesores de infantil, del primer ciclo de primaria y sucesivos, porque es una labor que no se acaba nunca, pero desde luego que quede claro, ¿verdad?, que desde el departamento hay un interés en que estas dificultades de aprendizaje se hagan conocidas en todos los claustros de profesores. Muy bien, gracias. Vale. Sí. Buenas tardes. Quería saber, yo soy madre de un niño que todavía no sé exactamente qué es lo que tiene, una muestra de 16 años, que no sé, aquí de hecho tampoco me dicen que vaya a un gabinete privado. En el colegio me dan las pautas que decía Belén, que tiene que irse a valorar para, en el caso que tenga dificultades, el tema de los exámenes, el control y todo esto. Entonces, tendría muchas preguntas, pero una de ellas es, ¿el programa Neure es para profesionales, para padres? Sí, en Neure está dirigido a toda la población. O sea, los padres pueden acudir perfectamente para hacer un estudio y un posible diagnóstico. Por parte de los profesionales, también, evidentemente,
nosotros queremos ser una ayuda hacia esos profesionales, porque probablemente tendremos material que otras personas otros gabinetes no van a tener, y sobre todo el conocimiento de los investigadores, que son los que nos van a ayudar a avanzar más en el diagnóstico. Pero está totalmente abierto a toda la población, por supuesto. En cuanto se ponga en marcha, de todas formas, ya se comentarán todos los pasos a seguir y todo. Gracias. En relación al proyecto Neure, yo quisiera comentar que, que me parece una idea fantástica, que a la Administración le haría también replantearse algunas modalidades de intervención, puesto que hacer un screening generalizado a la población en edades tempranas, en edades de educación infantil y el primer ciclo de primaria, yo creo que sería un avance muy importante de cara a la intervención, porque sabemos que cuanto antes intervengamos, como lo he expresado antes, más garantía de éxito tendremos, pero ahí podemos encontrar niños que en otros casos pues se iba a demorar 2 o 3 años el diagnóstico definitivo de dislexia. Creo que puede ser una buenísima noticia si se llega a hacer realidad, porque muchos y muchos sufrimientos de los alumnos que tienen dislexia pueden resolverse antes. Bueno, simplemente decir que será una realidad, que no sabemos cuándo, porque estas cosas se planifican para un determinado momento y luego sabemos que siempre se retrasan. Saldrá, pero bueno, saldrá en el momento en que esté maduro y evidentemente uno de los objetivos es esa detección temprana, que bueno, yo creo que todos vosotros habéis comentado la importancia de esa detección temprana. Evitaría muchos sufrimientos posteriores, evidentemente, sí. Eso es el empeño, estamos trabajando en esa dirección. En cuanto el proyecto esté maduro, pues se lo daremos a conocer a la sociedad. ¿Alguna pregunta más o ya la gente está un poco cansada y creo que es momento de cerrar el acto? Pero antes de cerrarlo, bueno, primero quisiera agradecer, como no, a la colaboración que hemos tenido de estas 5 profesionales para acudir aquí y contarnos, qué es lo que están haciendo, sus experiencias y sus perspectivas. Por otra parte, quisiera agradecer, pues, el que hayan estado aquí, pues, escuchando, creo que un proyecto interesante y, seguiremos en contacto, seguiremos promoviendo las Brain Talks para transferir a la sociedad conocimiento que se está haciendo en nuestro ámbito y, recibirán las oportunas convocatorias en su momento. Además, para esta, saben que además de los 2 días de congreso que será en inglés, hay un tercer día dedicado a profesionales. Entonces, si hay alguien interesado en acudir, de cara a la ciudadanía, hemos hecho un precio especial para aquellos profesionales que sean de aquí y que hayan acudido hoy. Si alguien está interesado, pues que contacte con la mesa a la salida. Y muchas gracias por su colaboración y, que tengan un feliz día o una feliz noche.